¿Qué tal a todos? Omar aquí con otro video para el canal. El día de hoy hablaremos acerca de qué es lo que realmente acabó al caballero, o sacó más bien al caballero de los campos de batalla. Cuando estamos hablando de un caballero, estamos imaginándonos a este hombre ataviado en armadura, de pies a cabeza. Ya estamos hablando del siglo XV, donde ya realmente las armaduras se habían estado perfeccionando mucho mejor. Básicamente ese tiempo donde el caballero estaba teniendo su auge, pero a la vez tuvo un rápido declive de la presencia que tenía en los campos de batalla. ¿Por qué fue esto? Usualmente cuando hablamos de la caída del caballero pensamos en las armas de fuego. Y es un buen argumento, pero hasta cierto punto. Las armas de fuego existían desde aproximadamente creo que el siglo XII, que ya estaban realmente teniendo más presencia en los campos de batalla en Europa. Y claro, en esos tiempos eran objetos muy rudimentarios y muy rústicos y realmente no tenían ningún tipo de efectividad, pero conforme fueron pasando los cientos de años, fueron perfeccionándose, pero aún no tenían una posición importante en los campos de batalla, al menos no durante la Edad Media. Eso empezó a venir mucho más a finales de la Edad Media, cuando estamos hablando, ya no estamos brincando al Renacimiento, ya no estamos brincando a tiempos mucho más posteriores, estamos hablando ya por ahí del siglo XVI y obviamente ya entrada al siglo XVII, cuando empezaba realmente a tener más presencia, hasta entonces entrar al siglo XVIII, donde ya se convirtió por medio de los mosquetes y ya que realmente las armas de fuego tuvieron mucha presencia. Entonces, las armas de fuego no tuvieron realmente mucho efecto en la caída del caballero tal cual durante la Edad Media, al menos no durante la Edad Media. Y eso es por una razón muy importante, como lo acabo de mencionar, eran aún muy ineficientes estas armas. Empezaron siendo cañones gigantes y luego básicamente empezaron a tratar de diversificar un poco el uso de la pólvora para tratar de hacer cañones o más pequeños y portátiles, o cañones más grandes para tratar de tumbar cosas más grandes, ¿no? Es un ejemplo de ahí es la caída de Constantinopla, un interesante ejemplo para los que les interesa eso, un cañón gigantesco para tumbar las paredes. Y eso también obliga al cambio de las fortificaciones. Pero bueno, el punto es, si las armas de fuego eran aún muy problemáticas en cuanto a su uso, no eran fáciles de entrenar a la gente que las utilizara, no eran fáciles que fueran, no eran confiables, eran pesadas. ¿Cómo podía el arma de fuego realmente poder quitar, remover al caballero de un campo de batalla si no había realmente muchas personas que estuvieran utilizándolo de manera formal? Entonces, mientras fueron evolucionando, sí se fueron haciendo más precisas y mucho más portátiles. Los arcabuces son los primeros ejemplos de ya realmente un arma de fuego más útil dentro del campo de batalla, pero los arcabuces tenían la enorme problemática de ser muy poco precisos en los tiros. Si bien es cierto, tenían una buena potencia para poder en algunos casos penetrar contra la armadura del caballero, mucho mejor que lo hacía casi cualquier otro proyectil. Pero la realidad era que si no era un arcabuz de buena calidad y de buen tamaño, aún así no tenía mucho poder de penetración contra la armadura. Entonces, con esa imprecisión aún no podía tirar al caballero del campo de batalla. Si el arcabuz no fue, si las armas de fuego no fueron, entonces, ¿qué sí lo fue? Una de las respuestas más curiosas para mí personalmente es no quiero decir el arma, porque no es el arma lo que tumbó al caballero. Cuando hablamos de lanzas y picas y alabardas y armas de asta bastante grandes. Cuando estoy hablando de pica, quiero que realmente se imaginen ustedes a una persona cargando una lanza muy larga y básicamente para tratar de detener al caballero desde que estaba sobre su caballo y cargando hacia él. Pero quiero realmente hacer énfasis en, no es el arma, una lanza es una de las armas más viejas que existen en el mundo. Porque durante la Edad Media existían las lanzas, durante la Edad Media existían distintos tipos de armas de asta. ¿Por qué duraron los caballeros tan presentes en el campo de batalla? Y si ya existían estas herramientas, ¿por qué aún no habían tumbado al caballero? No fue hasta mucho después,
cuando ya realmente es el siglo XVI, cuando ya realmente lograron destronar al caballero del campo de batalla. Y aquí es donde culpamos no a la herramienta, sino al sistema económico y el político también, donde pensamos un poquito más de contexto histórico. El objeto ya existía, pero lo que no existía era una forma de entrenar a un grupo de personas de una forma homogénea, que no se daba en el feudalismo. Recuerden que en el feudalismo lo que sucedía eran básicamente estas reglas de protección. Yo tengo dinero en las tierras, yo te doy a ti tierras para que las trabajes y te vas a quedar con una parte de lo que saques de ahí y yo voy a encargarme de protegerte. Pero no soy yo realmente el que te está protegiendo, son los demás que somos parte del feudo, mis otros siervos, básicamente. Entonces, ¿esto qué quería decir? Que cuando se iba a la guerra o si generaba una campaña era juntar a la gente desde donde estuviese y entonces irnos a pelear, y cuando terminamos de pelear regresamos todos a nuestras casas. Y el problema que esto generaba en el ordenamiento militar era que no había una homogenización de cómo se peleaba en campo de batalla. Cada quien básicamente traía sus propias habilidades que aprendí en casa y las llevaba al campo de batalla de esa forma. Ahora, eso incluye mucho las armas de asta. ¿Qué es lo que realmente tumba al caballero? Que si tú eres un caballero con mucha armadura y te están disparando con un arcabuz y no te están dando, porque las balas del arcabuz van para allá y luego para acá y luego para acá, ok, estás a salvo, pero estás cargando directamente contra una masa de piqueros que son cientos y cientos de piqueros que saben trabajar juntos, que saben acomodar las picas de tal forma, mucho inspirado en el trabajo de los griegos y de los romanos en cuanto a las formaciones, que ya se había redescubierto ese conocimiento para ese entonces durante finales de la Edad Media y ya se estaba aplicando realmente en campos de batalla. Ya en campos de batalla ya nos estamos brincando más a finales de la Edad Media, iniciando el Renacimiento, cuando se empiezan a resurgir mucho de esta mentalidad militar, donde ya básicamente ahora la economía ya permitía que las ciudades o los burgos pudieran financiarse a soldados estatales y soldados que pudieran tener un salario y que pudieran ser entrenados de forma homogénea junto con otros guardias de la ciudad o militares, y que ellos con el mismo conocimiento entrenasen movimientos de las picas y básicamente funcionar como un cuerpo unificado para contrarrestar al caballero. El caballero trataba de cargar y de repente había un montón de picas todas apuntando hacia el caballero, entonces básicamente cabalgaba hacia su muerte. Así la infantería empieza realmente a tomar mucho más posición en campo de batalla, algo que no se había dado durante la Edad Media porque no había suficiente homogenización del entrenamiento ni suficiente entrenamiento. No habían soldados profesionales realmente en la Edad Media, y los soldados profesionales realmente eran los mercenarios, y los mercenarios se iban por el mejor postor, que les pagara mejor, a veces cambiando de bando a la mitad de la pelea. Entonces, a lo que voy era que no era muy confiable basar tus ejércitos en mercenarios. Entonces, gracias a la situación política, cómo va cambiando, el feudalismo va cayendo y empieza a resurgir las ciudades, y estas empiezan a entrenar y generar dinero y entrenar, gracias a ese dinero generado en la ciudad, entrenar a grupos que puedan trabajar homogéneamente como soldados profesionales. ¿Eso qué quiere decir? Que esos soldados profesionales ya pueden entrenar juntos para contrarrestar un enemigo común, entiéndase como por ejemplo al caballero. En estas masas de gente de piqueros también se les fueron agregando otros tipos de infantería, como por ejemplo los de arma de fuego. Entonces es esta mezcla y esta comprensión de poner a piqueros y gente que puedan tirar proyectiles, por ejemplo arcabuceros o ballesteros, mezclados con infantería con distintas armas, como por ejemplo espada y escudo, pensando en los rodeleros, en los tercios españoles, por ejemplo, en cómo va evolucionando mucho más la forma del combate por medio de que se establecen los parámetros de la economía y de la política para que esto pueda surgir. Y una vez que puede una ciudad
financiarse todo esto, el caballero ya entonces pierde su presencia en el campo de batalla porque ya no puede explotar la debilidad que tenía la infantería durante el feudalismo, que era que estaba pobremente entrenada y el caballero estaba altamente entrenado y sobre un caballo con armadura. Entonces ese dominio se va para abajo y entonces el caballero pierde presencia en el campo de batalla. Así que la próxima vez que escuchen acerca de qué es lo que tiró al caballero del caballo, no fue el proyectil de un arcabuz, sino fue la masa de gente armada con armas de asta y a veces solamente con gran voluntad y entrenamiento. El conocimiento por encima de una masa de acero. Espero les haya gustado el video de ahora. Si te ha gustado, regálanos un pulgar arriba. Si te gustaría convertir un poquito de más ideas acerca de esto, puedes comentarlo también debajo para compartirlo con los demás de nuestra comunidad aquí en internet. Si les ha gustado, ya saben, compartan tu video y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima, chicos. Bye.